Bueno, pues ya tenemos esperpento en el gobierno esta semana. Se han enfadado mucho la una con la otra, Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Hay choque entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y el motivo es la subida del SMI, que Yolanda Díaz lo ha vendido a bombo y platillo. 50 euros más al mes que van a ingresar los trabajadores que cobren este sueldo mínimo, este sueldo artificial, este sueldo completamente arbitrario y que no tiene ningún sentido que el Estado sea el que lo fije, pero bueno, así es el socialismo, SMI para todos y subida en 2025. Bueno, pues esos 50 euros de Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz iba a celebrar como la defensora de los trabajadores, han quedado empañados por el Ministerio de Hacienda, por su compañera de gobierno, por María Jesús Montero, que ha dicho que no, que ella quiere el IRPF de esos 50 euros, que serán 700 euros al año, o sea, es decir, Hacienda quiere 300 euros de esos 700 del SMI. Esto es un auténtico escándalo, un robo, como ustedes lo quieran llamar, y sobre todo una contradicción o una prueba más de la mentira que es el argumentario de la ministra de Hacienda cuando decía que ella a la clase media no le iba a subir los impuestos. Pues sí que se lo va a subir, y se lo va a subir a la clase media, no, a las rentas más bajas. Vamos a oír cómo juraba y perjuraba que no era así. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Bueno, pues la razón de que María Jesús Montero quiera recaudar con el SMI no es otra que el mínimo exento del IRPF. Hasta ahora el mínimo exento estaba en el SMI de 2024 y como hemos llegado a 2025, Yolanda Díaz le ha pedido a María Jesús Montero que subiera ese tope, es decir, que los trabajadores que cobran el SMI no paguen IRPF. María Jesús Montero ha dicho que no, que ella quiere dinerito de los contribuyentes y que no piensa renunciar a más de 1.000 millones de euros que se calculan. Esto hay que recordar que no solo es una contradicción, sino una prueba más de la voracidad recaudatoria de Hacienda. Hay que recordar que en el IRPF, desde que se desatara la inflación, por ahí por 2021, el gobierno, con la ministra de Hacienda a la cabeza, se ha negado en redondo a deflactar la tarifa. ¿Esto qué significa? A aliviar a los contribuyentes y quitarles el efecto de la inflación, que es que la deflactación de la tarifa no es una bajada de impuestos, es simplemente que la subida del IPC no me perjudique. Pero bueno, claro, la caja que está haciendo Hacienda con esta medida, con esta subida de impuestos, que además es por la puerta de atrás, porque el gobierno no anuncia subidas del IRPF, sí que lo ha hecho en rentas altas, pero por lo general parece que el gobierno no ha tocado el IRPF nunca, desde que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, y la realidad es todo lo contrario, porque es que con no deflactar la tarifa del IRPF no se está subiendo de facto este impuesto. Pero bueno, podemos decir, ¿y esta trifulca entre la ministra Yolanda Díaz y entre la ministra María Jesús Montero se debe a que el Estado está perdiendo recaudación? ¿Es que no hay dinero público? ¿Es que María Jesús Montero no es capaz de recaudar y por eso tiene que recaudar con los trabajadores del SMI? Pues nada que ver, es que estamos en récord recaudatorio en la agencia tributaria gracias a la voracidad de este gobierno. Bueno, pues vamos a ver en la siguiente tabla el éxito recaudador del gobierno de Pedro Sánchez, que la verdad es histórico. Cada año el ministerio de la ministra se luce. IRPF, 121.000 millones de euros, son más de 8.000 millones de euros más que un año antes. Pero bueno, podemos decir, no, es que en el IRPF se me ha dado estupendamente, pero es que en los otros tributos se me da mal, entonces tengo que compensar y por eso me quiero llevar también el dinero de los trabajadores del SMI y por eso no quiero tampoco deflactar la tarifa. Pero vamos a ver el IVA, volvemos a la tabla, el IVA, que es el segundo impuesto por el que más recauda María Jesús Montero después del IRPF, pues más de 86.374 millones de euros, más de 6.000 euros más que un año antes. ¿Qué pasa con los impuestos especiales, con el tabaco, con el alcohol? Bueno, pues lo mismo, más de 20.000 millones de euros y el gobierno sigue aumentando la recaudación. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la conclusión aquí? Que es que el Ministerio de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez no tienen límite recaudatorio, cada vez tienen más sed de dinero del contribuyente, cada vez, ¿por qué? Porque cada vez tienen más gastos
que asumir, más gastos públicos. Entonces, esto es una estructura perfecta, además enmascarada por una medida electoral y completamente política, que es la subida del SMI. Cuando les digan que los socialistas se preocupan por las rentas medias y por las rentas bajas, ya acaban de comprobar que eso no es así. El socialismo lo único que genera es pobreza y lo único que destruye es riqueza.